11:04 de la mañana, y antes de continuar con este programa y con la entrevista que se viene con María del Carmen Verdú, vamos a profundizar un poquito sobre lo que veníamos charlando del conflicto que tuvo lugar ayer alrededor de la agresión que sufrió Sergio Berni y el crimen de este chofer del colectivo 620. Y bueno, y todo lo que surge al respecto de esto, ¿no? Y en los cruces con el gobierno porteño, con el gobierno nacional y todas las dudas que hay alrededor de esto. El ministro de Seguridad bonaerense, como suele hacer siempre, porque esto es algo que no se puede negar, que siempre que hay un conflicto, digamos, esto había sucedido en horas de la madrugada y ese mismo día sucedió la manifestación y él se acercó al foco del conflicto, como suele hacer, acercarse al lugar de los hechos, y sufrió una agresión tremenda, y mientras todo eso sucedía y había un montón de periodistas y móviles de distintos medios, él hizo una declaración y empezó a tratar de hablar con los manifestantes que ahí estaban, y tenemos un audio para escuchar esas palabras. A ver. ¿Tenemos el audio, puede ser? ¿No lo tenemos? No, audio número 1. Audio Berni 1. Audio Berni 1. Estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando, lo entiendo perfectamente. Estuvimos hasta recién trabajando para detener a los autores. Y estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días, porque sé lo que pasan y por eso estoy acá. No hay nadie que venga a poner la cara, yo estoy acá y me banco lo que sea. Pero quiero hablar con ellos. Si no hablamos, así no vamos a solucionar nada. La bronca de los colectiveros, pero ¿cómo no lo voy a entender? Si no entendiera, estuviera acá. Pero yo no salgo corriendo como todo lo demás. Yo estoy acá. ¿Quién le habla? Por gestión del gobernador. Tuvo una reunión directamente con el presidente, donde en un desayuno en la Quinta de Olivos le expliqué y entendió por qué teníamos que reeditar el operativo Centinela. Y cuando asumió el ministro Fernández, lo primero que hicimos por pedido del gobernador fue lo mismo, más allá de todas las notas escritas que van y que vienen. Pero acá lo concreto es la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural. En materia de personal tenemos una situación crítica que lamentablemente no se puede subsanar comprando policías, ni pidiendo policías prestados, ni importando policías. Bueno, ahí se mezclaron otras declaraciones, porque bueno, esas no fueron las palabras que dijo en el momento donde sucedieron los ataques, sino fue después. No sé, no entendí muy bien igual esa mezcla, perdón, pero... No, es que la primera parte del audio sí era lo que dijo Berni estando en el momento, diciendo vengo acá a conversar con los trabajadores, a defender a los trabajadores y demás, y después empezó a hablar sobre este operativo Centinela y de que había que reeditar el operativo Centinela. Sí, bueno, esa es una, no sé, creo que lo hizo después en una conferencia de prensa en donde menciona que, digamos... Él ya había tenido estas conversaciones con el presidente en el año 2020 y que luego, y refiriéndose a Aníbal Fernández, digamos que esto ya había sido charlado del problema estructural que tenía el Ministerio de Seguridad, pero que tampoco esto se soluciona importando policía, ¿no? Claro. Como no se soluciona con más policía en la calle, sino que tiene que ver con otras cuestiones. El operativo Centinela fue un programa que impulsó Cristina Kirchner en el 2010, en el que enviaron 6.000 gendarmes para Plan de Protección y Seguridad Ciudadana en el conurbano bonaerense. Y sin embargo, el ministro de Seguridad Nacional, el señor Aníbal Fernández, desmintió que le hayan pedido refuerzos de gendarmes y en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: los enviados del ministro Berni, porque el ministerio jamás apareció, jamás solicitaron ni un solo efectivo. Los jefes de las 4 fuerzas y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal no me dejarán mentir. Bueno, y él ahí menciona que eso no es verdad y que por pedido del propio gobernador este tema se le volvió a mencionar sobre este operativo al ministro Aníbal Fernández, lo cual, bueno, nos da también otro vistazo de las internas que están sucediendo en el propio frente, en el propio gobierno, sobre este tema en particular alrededor de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. También Berni mencionó lo extraño que rodea el caso, si bien falta para echar más luces a qué sucedió efectivamente, pero bueno, se refirió justamente al armamento que se utilizó para este asesinato y para este robo, y que fue a sangre fría y que existen muchas dudas alrededor de cómo sucedieron estos acontecimientos. Tenemos otro audio. Por los testigos, fue un asesinato a sangre fría. Nuestra primera preocupación hoy es detener a esos delincuentes que están en la calle y armados, porque aparte no estaban armados. No es normal que te crucen un auto, un colectivo, con 2 armamentos que se usa de manera muy específica, con munición Smith & Wesson, que es tremendamente caro.
Bueno, ahí está, ¿no? Sí. Se refiere un poco a que hay extrañezas alrededor del caso. Cuando sucedió, primero salió la fuerza policial a decir que fue una balacera que se dio en el colectivo, que habían empezado los disparos los criminales y que la fuerza de seguridad responde a eso, y después los propios testigos de la situación dicen que bueno, que eso no fue así. No fue tan así, claro. Que eso no fue tan así, y bueno, es verdad que es extrañamente raro el tipo de armamento que se use, digamos, por a un las 6 robo, de la mañana en un bondi, bondi. ¿cuántos celulares te puedes llevar? ¿Cuánta plata te puedes llevar de ahí? ¿Por qué tanto armamento? ¿Por qué tanto auto para ir, buscar? Es realmente extraño. Y bueno, y tenés testigos que están diciendo que primero fue la identificación del policía de la ciudad y después las balas, con lo cual también la sospecha de un encubrimiento propio de la policía sobre el caso digamos, está servida. Les recordamos que por el hecho ya está detenido Alex Gabriel Barone, de 19 años, quien fue localizado cuando se trasladaba en un Chevrolet Corsa gris por la Ruta 3 y el cruce con la calle Guanabara de Virrey del Pino. Tiene antecedentes del 2019 por robo agravado y reconocido también fue en una rueda de presos por al menos uno de los testigos. Sí, pero que se hacen 2 ruedas de reconocimientos en las cuales una da positivo y en la otra da negativo, con lo cual tampoco es prueba suficiente. También salió a hablar en la misma conferencia de prensa el ministro de Transporte bonaerense, que se encontraba también en el lugar de los hechos, el señor Jorge Donofrio, respecto a la colocación de cámaras en los colectivos, y declaró que el Estado había puesto la plata para las cámaras de seguridad y las empresas nunca hicieron la instalación. Hemos intimado a las empresas con no pagarles el subsidio, y explicó que el dinero destinado para este fin era de 2.500 millones de pesos. Recordamos también que solo el 25% de los colectivos que circulan cuentan con cámaras de seguridad. Igualmente, estas cámaras de seguridad son a modo de evidencia, digamos, no tienen un servicio para transmitir en vivo el hecho ni para prevenir una situación de esas características, sino que simplemente servirían como evidencia. Igualmente tenemos el audio de Donofrio. Lo que nos hemos comprometido ahora y el gobernador nos ha pedido, vamos juntamente con el gremio, con la UTA, a hacer una comisión de seguimiento para poder poner en marcha la gran mayoría de las cámaras que ya hoy están instaladas. Están intimadas desde el 4 de enero las empresas para colocar las cámaras que están faltando, así que la idea es que muy pronto tengamos en funcionamiento el centro de monitoreo con inteligencia artificial, con toda la tecnología que podamos poner. Bueno, sí, realmente tremendo. Bueno, solamente 2.000 de las 8.000 unidades que circulan tienen estas cámaras, pese a que una ley del 2016 obligó a estas compañías a instalar estos dispositivos. Pero bueno, recién en el 2019 comenzaron a colocarse, pero bueno, lejos de lo que había anunciado y prometido la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad de ese momento, Cristian Ritondo. Y a esto se sumó que en el año 2021 los colectivos nuevos de las empresas sumen a su plantel, ya que deben contar con estas cámaras. Sí. Pero bueno, luego de las agresiones sufridas en la protesta en Avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas, Berni declaró al respecto y se refirió con vehemencia a su par porteño Eugenio Bursaco y decía lo siguiente. Cuando llego ahí, cuando estoy entrando, me dicen es una emboscada, andate, y para mí huir no es una opción. Cuando lo retira la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que Sí. usted, ¿cómo Me vio? lleva ¿Cómo detenido. tomó? ¿Lo llevan detenido? ¿Bursaco lo llamó? No, y mejor que no me llame, porque se va a comer flor de puteada. Pero le debe una explicación por lo que pasó hoy, ¿no? No necesito explicaciones, conozco demasiado bien cómo funciona esto. Pero ¿cómo funciona? Porque, a ver, no son se dos hace, fuerzas... esto no se hace, usted no puede poner en riesgo la vida de una persona. Bueno, y también después, antes de esta última entrevista del C5N, Jorge Donofrio, ministro de Transporte, en la conferencia de prensa dijo que sí se va a crear una comisión conjuntamente con la UTA para hacer el seguimiento y poner en marcha la gran mayoría de las cámaras que ya están hoy instaladas, intimadas desde el 4 de enero a las empresas para colocarlas, que es lo que estaría faltando. Pero bueno, para seguir con el tema, ya estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, activista antirrepresiva y abogada de Correpi, y vamos a charlar con ella sobre esta situación y de la situación en general de la violencia institucional en Argentina, ya que, bueno, se ve y se dice que el accionar de las fuerzas policiales de la ciudad de Buenos Aires fue lo que también terminó disparando este conflicto. Se habla justamente, como recién mencionaba Berni, de una embestida, de algo que estaba premeditado, y también del hecho de que genera las armas y la presencia de la policía en estos hechos que efectivamente terminan, por ejemplo, en este caso, como en muchos otros, en el asesinato de un civil. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Agustina Saldón y Agustina Maldonado te saludan.
Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, queríamos empezar preguntándote cómo lees esta situación que sucedió ayer con el ministro Sergio Berni. Lo primero que hay que decir es que Sergio Berni sabe de dos cosas, de reprimir y de provocar. Eso, digamos, es indiscutido, no es de ahora, no es de estos últimos 3 años en su rol como ministro de Seguridad de la provincia, ya lo conocíamos y lo teníamos perfectamente caracterizado del periodo anterior como secretario de Seguridad de la Nación bajo la presidencia de Cristina Fernández, y por supuesto que los patagónicos lo conocen desde un buen rato antes, pregúntenle a los mineros de Río Turbio. Puesto eso sobre la mesa, en segundo lugar, efectivamente, como vos señalabas, acá una cosa que nos está generando una preocupación creciente es la policía de la Ciudad de Buenos Aires, porque en apenas 6 años, que es lo que tiene de existencia, ya le pasa el trapo a la maldita bonaerense, esta policía de la provincia de Buenos Aires, con 2 centurias de acumulación represiva, y que además no la dirige cualquiera, la dirige el señor del que hablábamos al principio. ¿No es cierto? Mi punto de comparación con incluso las de otras provincias, aunque hay algunas que le andan más o menos a la par, como la santafesina o la mendocina, pero bueno, lo cierto es que la policía de la ciudad, con menos de 1/4 de la cantidad de efectivos que tiene la bonaerense, tiene casi la misma cantidad de casos de gatillo fácil. O sea, si tuviese, en lugar de los 25.000 efectivos que tiene, los casi 120.000 de la bonaerense, estaríamos hablando de 4 veces más la cantidad de fusilamientos que ya tienen acumulados. Y que además de los casos de gatillo fácil que terminan en la muerte de las personas, lo vemos a diario quienes vivimos en esta ciudad, de qué manera el espacio público es permanentemente hostigado, atacado por estos policías, construidos a imagen y semejanza de una fuerza política que tiene la cuestión represiva como punto 1 de su menú de propuestas públicas, ¿no es cierto? No nos podemos olvidar de ese detalle. Y en ese sentido, justamente, vos mencionabas esto de en cuánto influyó la presencia del policía de la ciudad dentro de ese colectivo en La Matanza. Y mirá, por lo pronto puso otra arma en el escenario. Y otra arma que además fue disparada, y que, como lo demuestra nuestro archivo, 66% de los casos de gatillo fácil precisamente ocurren con el funcionario fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria. Por eso el reclamo histórico de Correpi es la prohibición del arma reglamentaria cuando están de civil o no están cumpliendo tareas. En segundo lugar, bueno, no hace falta describir lo que vimos hacer a esos policías de la ciudad, en particular el que le dio el golpe con el escudo en el cuello a uno de los trabajadores, que no lo mató de milagro, que nos hizo rememorar un episodio de hace no muchas semanas atrás, con aquello del pobre hombre despolarizado que agarraron a sillazos en una plaza en Barrancas de Belgrano, por poner un ejemplo nada más de los más recientes. ¿Y cuáles son las consecuencias que podrían afrontar estos oficiales que estuvieron reprimiendo? Mira, eso no lo puedo contestar yo porque no soy quienes los dirigen justamente, claro. Pero por lo que escuché decir a algún que otro funcionario de la ciudad en las últimas horas, a partir justamente de la indignación y la bronca popular que toda esta situación causó, en este caso puntual habría un sumario administrativo que, bueno, sabemos lo que es un sumario administrativo, aparentemente, hasta donde sabemos, no hay imputaciones penales, o sea, algún fiscal debería ponerse las pilas. Y bueno, mencionabas, ¿no? Estábamos hablando del accionar de la policía de la ciudad en el lugar de los hechos, en la manifestación. ¿Qué lectura más podemos hacer, más allá de la violencia injustificada, por supuesto, y este caso que quedó tan documentado y fue tan emblemático de la situación, del accionar de la policía de la ciudad en cuanto a la custodia, en cuanto al territorio en el que se encontraban, en cuanto al nivel que se estaba manejando en la manifestación? Se habló de que habían varias facciones del propio sindicato, como así también laburantes y compañeros de la persona que fue asesinada, de ese accionar de la policía de la ciudad. ¿A qué lo podemos rastrear o qué lectura podemos hacer?
A mí lo que me llama la atención es que sistemáticamente cuando ocurren estas cosas, el que la liga es el laburante, como este chofer con el golpe en el cuello, sin ir más lejos, cuando pudimos reconocer en el lugar algunos personajes vinculados con aquella pseudo-organización por la seguridad de Lomas del Mirador, de la que en realidad tendrían que hablar con la familia o los amigos y amigas de Luciano Arruga, porque fueron sus víctimas durante muchísimos años a partir de la desaparición de Luciano, cuando esta Balomi, que era el nombre de la presunta agrupación ultraderechista, que fue justamente quien reclamaba el destacamento que 4 meses después desapareció a Luciano, de manera sistemática, actuando para los sectores más reaccionarios de la política de la zona, permanentemente generaban este tipo de situaciones de provocación y violencia. Y algunos de esos personajes estuvieron agrediendo a los choferes y, por supuesto, no fueron de manera alguna molestados por los policías de la ciudad, ¿no? Que seguramente tendrían ganas de aplaudirlos. Claro. Y eso efectivamente contribuyó a la escalada de violencia. Pero, bueno, y de esto que se estuvo mencionando... Sí. Yo también, y por eso lo señalaba al principio, para dejarlo ya sobre la mesa, la presencia provocadora de Bernie. Claro. Y bueno, y sobre todo esto que se mencionó durante el día de ayer y que se viene haciendo un tiroteo interno entre el ministro de Seguridad de la Nación y el ministro de la provincia, Aníbal Fernández y Sergio Berni, sobre el operativo Centinela y esta cosa de poner gendarmes, me mandan más, me mandan menos, más fuerza, menos fuerza. ¿Qué opinas de ese operativo y en qué podría llegar a contribuir a la situación o por qué se está poniendo tanto énfasis en eso en materia de seguridad? Mira, lo que tenemos la certeza absoluta es que la respuesta para los problemas que enfrentan trabajadores y trabajadoras en la Argentina, y esto que ustedes llaman los medios inseguridad, es uno de esos problemas, nunca se va a resolver de manera punitivista, con más represión, con más policía, con más gendarmería. Ya los experimentos los conocemos todos. Cuando yo era chica, para ver un gendarme tenías que ir a la frontera, para ver un prefecto tenías que salir a una vía navegable, a un río, porque no los ibas a ver como lo estoy viendo yo en este momento, parado en una esquina cualquiera de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense, porque se ha modificado sustancialmente la funcionalidad de esas fuerzas que tenían otro objetivo institucional para sumarlas al patrullaje urbano. Y en eso el kirchnerismo ha tenido una fuerte participación. De hecho, esos operativos, el Centinela, el Escudo Norte, etcétera, fueron todo factura de gobiernos kirchneristas, más allá de que la utilización de gendarmería y prefectura en la represión a la protesta y al conflicto social la inició Carlos Saúl Menem allá por mediados de los 90. Y con argumentos y excusas los trajo a la ciudad de Buenos Aires por primera vez después de la voladura del AMIA. Claro. Por eso aquel comunicado que había sacado APEMIA, la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, titulado No en nuestro nombre. O sea, no me metas gendarmes y prefectos en las calles diciendo que es para proteger a la colectividad judía, ¿no? No, por eso está, sí, por supuesto. Bueno, pero ese fue el inicio de esta historia. Ustedes fíjense que Gendarmería tenía, hoy lo recordaba en otra radio la ex ministra Sabina Frederick, yo me había olvidado del dato, me vino bien escucharla. La Gendarmería tenía 17.000 efectivos y multiplicó a 34.000 en el gobierno de Cristina Fernández. Sí. Y a partir de ahí se generalizó su uso para el patrullaje urbano. ¿Resolvimos algo con todo eso? ¿O tenemos más casos? A partir de esas fechas empezaron a hacerse muchísimo más cotidianos los casos de gatillo fácil y de torturas a manos de miembros de la Gendarmería, que antes, insisto, había que ir a buscar a la frontera. Sí. No te ocurrían en la 1114 o en la 2124. No, sí, eso está claro. También igualmente esta situación nos lleva un poco a la pregunta
digamos, es inequívoca la existencia de las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad aquí en el mundo y como un aparato y un órgano que funciona dentro del Estado. ¿Qué se puede hacer con esa situación hoy en día, teniendo en cuenta que es una fuerza que existe, que va a seguir estando, y qué medidas se toma o cuál debería ser el rol de los ministerios o el ministro de Seguridad, ministra, quien sea, para empezar a regularizar esta situación o para poder empezar a controlar a veces estos intereses violentos, represivos y políticos que claramente se empieza a ver y se ve desde siempre y específicamente recrudecido ahora del accionar de las fuerzas policiales que efectivamente responden a intereses específicos, y eso lo pudimos ver un poco ayer y lo podemos ver siempre. ¿Qué lectura podemos hacer de cuál es el camino a caminar, el camino a seguir en esa clave? Mira, sabemos que las soluciones de fondo no las vamos a poder obtener en el actual estado de cosas porque son sistémicas, claro, las causas, y por lo tanto tiene que haber una transformación social profunda que estamos muy lejos de poder alcanzar. Pero eso no significa que no haya medidas útiles que podrían al menos reducir sensiblemente la letalidad, la peligrosidad de estas fuerzas en la calle y en los lugares de detención. Hace muchísimos años que Correpi agita lo que llamamos la agenda urgente antirrepresiva, que es justamente el conjunto de estas medidas que arrancan con lo que hablábamos recién, prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio. Bajaría en un 66% el gatillo fácil, en un 95% los femicidios de uniforme con arma reglamentaria. Sí. Segundo, detenciones arbitrarias. El 50% de las personas que mueren dentro de una comisaría, Dayana Bregú, Florencia Magalí Morales, Alejandro Martínez, por nombrar los 3 casos más recientes, más conocidos, no estaban detenidos por un delito o a disposición de un juez o un fiscal, sino por alguna de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Si se cumpliera la sentencia del caso Bulacio, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 20 años impuso a la Argentina con la obligación de terminar con el sistema de detenciones arbitrarias, esas personas no hubieran muerto y no moriría de aquí para adelante la mitad de la gente que va a morir dentro de una comisaría. Y así sigue la lista. Por eso el 17 de marzo pasado, cuando fuimos a Plaza de Mayo con la actualización del archivo de casos, justamente nuestra consigna fue: a 40 años de democracia es urgente una agenda contra la represión. Estamos hablando con María del Carmen Verdú, activista y abogada de Correpi. Me queda, mira, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, me queda por preguntarte y charlar un poco del nuevo rol del ministro de Seguridad porteño, Eugenio Bursaco, que ya ha salido a hacer declaraciones de muchas materias de seguridad y sobre todo justamente hablando de armas, bueno, todo el hecho de las Taser. Nos quedará para otro momento, espero que podamos volver a hablar. Te lo resumo como decía mi abuela, linda piedra para la onda. Otro, que su fama lo precede, que no tiene currículum sino prontuario. Uf. Con esa línea me retiro, María del Carmen. Esperamos poder hablar con vos próximamente. Muchas gracias por tomarte el tiempo. A ustedes un abrazo. Abrazo grande.